Bueno, bueno, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a la doctora Farma y al doctor Martín. Ellos pertenecen al área de la Comisión del Migrante de la Defensoría de la Nación. Bueno, este es un nuevo desafío que estamos llevando adelante a través del Instituto de Derecho Migratorio, de capacitar a los colegas. Y la verdad que comenzamos la semana pasada con estas capacitaciones, pero escuché de muchos referentes sociales que también me pedían que querían estar presentes porque también querían, de algún modo, escuchar, y cuando tienen que asesorar a sus connacionales, de algún modo también saber derivar o saber cómo es esto del ejercicio de la defensa, quiénes están a cargo, ¿no? Del ejercicio de la defensa de los derechos de las personas migrantes. Bueno, luego de la modificación de la ley de migraciones, que la verdad que tenemos 20 años de vigencia, es bastante, pero también un paso trascendental es la creación de esta defensoría, donde tiene en cuenta la defensa de las personas migrantes que no cuentan con recursos suficientes para defenderse. Eh, y a través del instituto, como decíamos, está acá Manu, Violeta, entendimos que también era importante que nos cuenten su experiencia, qué casos son los que están tomando, cómo es la estrategia de defensa, no solo a nivel administrativo, sino también a nivel judicial, y que bueno, que nos va a servir para que los abogados puedan tener una defensa eficaz. Y así que bueno, les doy la palabra. No sé si comienza Marina o Martín. Empieza Martín. Si quieren, que nos presentemos y así se Vale. Bueno, mi nombre es Marina Salmey. Yo soy defensora pública oficial a cargo de la Defensoría número 3 ante el Fuero Civil, Comercial y del Trabajo, y cotitular de la Comisión del Migrante, de la Defensoría General de la Nación. Yo estuve más de 10 años en la comisión, luego concursé, quedé para esta Defensoría Civil, estoy a cargo de esta Defensoría, pero quedé como cotitular de la Comisión del Migrante. Así seguía en contacto con todas las personas migrantes. Igualmente, yo, como siempre digo, la persona migrante no abarca solo en la cuestión de migrante que lo defendemos en su expulsión del país, sino que tiene toda una vida social, familiar por detrás, y continuamente en la defensoría en la cual actualmente estoy titular, trabajo con personas migrantes en diferentes aspectos de su vida que no necesariamente están relacionados con la orden de expulsión. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo soy Martín Giza Casais, soy defensor coayudante y también trabajo en la Comisión del Migrante. Soy básicamente abogado penalista, he trabajado como defensor en lo penal económico, en la parte de ejecución penal, y hace más o menos unos 5 años que estoy en la Comisión del Migrante. Bueno, primero quería agradecer a Diana la convocatoria, al Instituto y al Colegio por este espacio. Estamos en un momento donde creo que es necesario promover los derechos de las personas migrantes y ver cómo contar nuestras experiencias para ver justamente cómo promover la defensa de todas las personas que transitan el procedimiento migratorio, muchas veces soledad, muchas veces algún aparato bastante burocrático y que suele ser lento, y bueno, con una visión a veces un poco policíaca de la cuestión y no tanto en promover a la regularización y ayudar a las personas que están dentro del territorio. La idea es contar el rol de la defensa pública, qué hace la comisión, cómo nos manejamos diariamente, cuáles son las tareas que hacemos. También hacer un desarrollo del rol de la defensa general y cómo se va promoviendo dentro del proceso la defensa, cómo se va promoviendo y también cómo se lo va afectando, cuáles son las lesiones o las afecciones que sufre el derecho de defensa de las personas migrantes, en base a las diferentes decisiones que va tomando la Dirección Nacional de Migraciones. Vamos a ir hablando conjuntamente con la doctora, seguramente vamos a hacer intervalos para preguntas, si alguno quiere hacer una pregunta, nos Sí, puede los interrumpir, no hay ningún interrumpen problema. y contestamos. Así se hace más dinámico. Generalmente yo empiezo las exposiciones intentando hablar de lo que es la defensa
o la actuación de un abogado en el campo del derecho migratorio. El derecho migratorio, lo primero que hay que tener en cuenta es que la persona migrante tiene una vulnerabilidad muy específica que es necesario que el abogado la comprenda. Es una persona que ha dejado muchas veces su país, ha dejado sus costumbres, muchas veces sus afectos, y viene a un lugar donde quizás le sea ignoto y no conozca, muchas veces no hable el idioma, y es muy probable que la primera reacción que tenga no sea quizás un poco evasiva. Hay que lograr el aspecto de la empatía para poder intentar que, primero que confíe en nosotros y nosotros entender el grado de vulnerabilidad que puede llegar a transmitir y la forma que ve al Estado argentino. Que la ley, como vamos a ver acá, establece. Sí, perdón, con respecto a eso que Martín decía, respecto de tratar, en una primera entrevista, nosotros nos damos cuenta de que la persona migrante tiene distintas vulnerabilidades que fue atravesando desde los motivos que lo hicieron a esta persona migrante salir de su país, que muchas veces solemos decir para buscar mejores condiciones de vida. La verdad que esa es una visión un poco simplista porque sabemos que están marcados muchos más procesos, mucho más amplios que buscar mejores condiciones de vida. Tenemos que ver quizás que durante el tránsito la persona también sufrió un montón de situaciones de violencia y que cuando llega transmite un montón de situaciones de discriminación, xenofobia. Entonces, cuando viene la persona migrante, quizás al principio no se genera una confianza inmediata y nosotros desde la comisión tenemos una buena práctica que ya tenemos un formulario quizás medio preformateado, donde también, por ejemplo, si la persona es mujer, ¿no? O en las diversidades sexuales también se hacen preguntas relacionadas sin ser invasivas porque hay muchas personas migrantes que sufrieron violencia de género. Y eso también es importante saber al momento que la persona se presenta a nuestra oficina para ser entrevistada, ¿no? Y para generar un vínculo de confianza entre el asistido o la asistida y nosotros. Entonces, esa primera entrevista que está comentando Martín, de tratar de identificar las vulnerabilidades, es crucial porque eso luego va a ser el punto de partida para cómo se va a llevar a cabo todo el proceso y va a ser crucial para lo que nosotros tengamos que demostrar a la DNM o al juez para que resuelva su situación. Bueno, también el abogado creemos que necesita, como dijimos antes, el aspecto migratorio muchas veces se ramifica por diferentes foros del derecho, diferentes ramas del derecho. Vamos a ver cómo se vincula estrictamente con el derecho penal, en la cuestión de la expulsión, cuando la expulsión se pasa solamente en una condena penal, cómo se va relacionando con el derecho a familia, con el derecho a la niñez, cuando hay niños que ven afectados por su expulsión o la expulsión de los padres, trasciende a la persona que está en conflicto con la ley migratoria y afecta a todo el núcleo familiar y se va propagando por diferentes aspectos que necesitan muchas veces que el abogado vaya dirigiendo o enfocándose en diferentes cuestiones que excede el marco del derecho migratorio. Por eso, todos sabemos que no hay un fuero migratorio específico y eso sucede también no solamente para los abogados que litigamos o que vamos a defender migrantes, sino también para los operadores del propio sistema judicial y del propio migraciones, de que estén, es decir, por ejemplo, el fuero contencioso administrativo, que es el fuero que tramita, no está preparado para eh, resolver cuestiones que en migraciones pasan en cuestiones penales, o muchas veces en cuestiones del interés superior del niño, y dentro del espectro de los casos tan graves que maneja el contencioso administrativo, lo cierto es que los migratorios pasa a ser una cuestión a veces secundaria, donde por eso vemos que en las resoluciones a veces no se abarca con la profundidad necesaria o se dejan de lado cuestiones que son neurálgicas en el aspecto migrante y que nosotros intentamos concientizar para que ellos puedan tener esta visión, el prisma de la vulnerabilidad y de la problemática del migrante como un sujeto que es titular de derechos que son muy específicos. Partiendo de esa base, tenemos una ley, como dijo Diana, que es del año 2004, que es una ley que ha sido bastante aceptada en la región, que tiene diferentes, o consagra diferentes derechos, como ya parte del derecho humano a migrar, considera el derecho a migrar como un derecho humano inalienable que no está bajo ya como discusión para ningún operador. Consagra diferentes derechos como la planificación familiar. Entonces, en base a esa ley,
también las interpretaciones que se hacen, bueno, lo que siempre decimos que la ley tiene algunas deficiencias en cuanto a la redacción, en cuanto a la forma que está redactada, que permite tiene algunas grietas donde algunas interpretaciones pueden, vamos a intentar ir identificando, algunas grietas que permiten que algunas interpretaciones un poco más arbitrarias se lleven a cabo, pero lo cierto es que la ley es una ley que es buena y que debe ser respetada, que si bien ha sufrido algunas, por ejemplo el decreto 77 en la época de Macri intentó bastante cercenar algunos derechos y fue así, por algo fue suprimido por su inconstitucionalidad, pero sancionaba y ajustaba mucho los derechos de las personas migrantes. Y bueno, la idea es, de la charla esa es intentar bucear por todos esos aspectos para poder ir contándoles cómo son las estrategias que vamos teniendo dentro de la comisión. Sí, es una ley, si bien es una ley muy valorada y aplaudida a nivel internacional, es una ley, es verdad que ya tiene sus par de años, 90 años, y más allá de que celebrar, por ejemplo, es una ley adultocéntrica, es una ley que no tiene el niño o la niña adolescente, no es parte de la ley, no está muy contemplado, tampoco es una ley con enfoque de género, o sea, si bien es una ley valorada internacionalmente y es muy buena a nivel internacional y comparativamente con otros países, es cierto que necesitaría un par quizás de reformas teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña y adolescente, un enfoque de género que no tiene y esto que es muy adultocéntrica. Bueno, acá vamos a ver algunos de los derechos que consagra la ley, como dijimos, el derecho a migrar, la igualdad de trato entre migrantes y nacionales, algo que es necesario muchas veces seguir fomentando, sobre todo en lo judicial, el acceso igualitario de migrantes y sus familias a los servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo. También son aspectos que diariamente estamos luchando, intentando que se consagren y es bastante complicado. El derecho a la unidad familiar, la regularidad migratoria. El artículo 17 de la regularidad migratoria me parece una oportunidad de tener porque es el que consagra la potestad que tiene el Estado justamente el deber de un Estado no es controlar a la población mediante la migración ni un control de seguridad. El deber del Estado es regularizar a aquellas personas que están viviendo en nuestro territorio. Eso lo establece el artículo 17 y de ejercer todas las medidas tendientes a ello. Y acá quizás es lo que vemos muchas veces en los operadores, sobre todo en migraciones, que tienen una visión de un Estado superior, que lo que hace es intentar proteger a la población de personas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Es decir, el Estado no está para fijar políticas criminales migratorias, no, está para regularizar a las personas que están dentro del territorio argentino e intentar ayudarlas para poder hacerlo. Muchas veces es necesario que este enfoque trasladarlo, que lo puedan absorber de alguna forma, porque vemos que muchas veces es esa visión de la persona que viene a nuestro país a sacar el trabajo, esas cuestiones que siguen estando instalados y que realmente no tienen mucho que ver con la realidad o con lo que la verdad se le encomienda al Estado en esta materia. Sí, es el deber, 17 es el deber que tiene el Estado de realizar todas las acciones tendientes a regularizar a la persona migrante, ¿no? Tenerlo como un deber, no es una facultad que tiene el Estado. Debe tender a realizar todas las medidas que tendientes a regularizar a las personas migrantes. Quizás es un artículo medio olvidado, pero es clave y central en la ley de migraciones. Bueno, Bueno, respecto a la función de la Comisión del Migrante, vamos a hablar un poco sobre su creación, los orígenes, sobre esta función que tiene que hablar con los intereses de las personas en contexto de movilidad humana, de ejercer la asistencia y patrocinio jurídico de las personas con orden de expulsión del país, que normativamente en el ámbito local está en el artículo 86 de la ley 25871 y su decreto reglamentario. Sin embargo, antes de entrar en eso y antes de entrar en las funciones de la Comisión del Migrante, me parece útil como recordar un poco de dónde viene todo esto, del concepto de acceso a la justicia, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por el acceso a la justicia? El acceso a la justicia sabemos que es un derecho humano fundamental, clave para el funcionamiento de todo Estado constitucional de derecho. En su concepción clásica, es el derecho fundamental que tiene toda persona de acudir y promover por parte de los órganos encargados de impartir justicia la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución.
¿no? Sin embargo, este acceso a la justicia no lo tenemos que entender como un principio formal de igualdad de las partes para acudir a la justicia, sino que es necesario que lo podamos ver como un derecho que necesita facilitar las condiciones prácticas a fin de que determinadas personas puedan acceder, remover esas barreras, ¿no? Y a menudo como detectar estas vulnerabilidades que atraviesan las personas que convergen como capas en la vida de las personas migrantes, ¿no? Nosotros por ahí vemos la vulnerabilidad solo de ser persona migrante, pero dejamos de ver que es una persona migrante trans, una persona migrante mujer. Entonces, no es solo ver la vulnerabilidad misma que por ser migrante, ya por la definición de la regla de Brasilia, se considera persona en situación de vulnerabilidad, sino que hay que ver las diferentes capas de vulnerabilidad que convergen en la vida de estas personas migrantes a fin de poder hacer todas las condiciones necesarias para facilitar el acceso a la justicia y que no sea un trozo de papel. Y en la gama de acciones para facilitar el acceso a la justicia de las personas migrantes es innumerable, que puede ir desde la alfabetización de las personas migrantes, obviamente desde proporcionarles patrocinio jurídico gratuito, hacer conocer sus derechos, medios de difusión, medios de promoción. Las personas migrantes muchas veces no llegan a acceder al patrocinio jurídico gratuito por desconocimiento de sus derechos, porque no saben que tienen que ir a la Comisión del Migrante, o no saben que tienen patrocinios jurídicos gratuitos, o no saben ni siquiera que tienen derechos. No saben que la ley, no saben que tiene una ley específica. Entonces, se trata de facilitar todas estas condiciones necesarias para que la persona pueda ejercer en igualdad quizás de condiciones al acceso a la justicia. En el ámbito internacional, bueno, está garantizado en el Sistema Universal de Derechos Humanos, como en el Sistema Interamericano. En el Sistema Interamericano tenemos el artículo 8 y 25 de la KDH, que es todo, que toda persona tiene derecho a ser oído y a contar con recursos judiciales efectivos contra todos aquellos que acciones que lesionen sus derechos, ¿no? En el ámbito local, lo podemos, la ley de migraciones específicamente, bueno, tenemos el artículo 86, que pasemos de la ley 25871, que establece que los extranjeros que se encuentran en el territorio y carezcan de medios económicos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país o a la expulsión. En un momento se daba esto de la denegación de entrada, que son los rechazos, los famosos rechazos en fronteras, ¿no? Que puede ser, muchas veces lo que pasa es que nadie se entera que ocurren sin intervención, a veces solo interviene el funcionario de migraciones, no ha visto nadie, entonces se producen esos rechazos de frontera, pero lo cierto es que tendrían, si ellos supiesen y dijesen que querría recurrir eso, tendrían debería, la autoridad estatal debería dar inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa, ¿no? En el ámbito de la Defensoría General de la Nación, con el dictado de la ley 25871 y el cambio de paradigma que implicó, se empezaron a evaluar diferentes estrategias, a ver diferentes mesas de diálogo, y en el año 2008 se creó la Comisión del Migrante a fin de dar con todos estos problemas que, digamos, estaban a la población migrante. Específicamente luego con el decreto 616 de 2010, que establecía la intervención obligatoria de la Comisión del Migrante ante la voluntad de la persona migrante que quería recurrir su orden de expulsión. ¿Esto cómo funcionaba en la práctica, no? Porque el decreto 616 te dice, ante el planteo que efectúe un extranjero, cualquier planteo que efectúe, ¿no es cierto? Que a veces la persona migrante, cuando se notifica de su orden de expulsión, pone, tengo un hijo, otros ponen, quiero recurrir, otros, es innumerable, no quiero irme expulsado, pero a veces dicen, no. O sea, entonces, ante ante la voluntad que plantea el extranjero, será mediante intervención del Ministerio Público de la Defensa, disponiendo la suspensión de plazos hasta que el referido ministerio tome intervención. Esto tuvo diferentes, ¿no? Pasaron diferentes cosas. Uno en la época, no sé si recuerdan, la época que estaba Arias Duval como director nacional de Migración, en la primera época de la ley 25871, que la verdad es que ante el planteo recursivo del inmigrante se daba inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa. Nosotros, ¿qué es lo que hacíamos ahí? Tomábamos vista del expediente, y una vez tomada, hasta ahí se suspendían los plazos, y una vez tomada vista del expediente, nos empezaba a correr el plazo, si era un recurso de reconsideración 10 días, 15 de alzado, publicidad 30, para interponer el correspondiente recurso. Luego vino la época del decreto 70-2017, ahí directamente, bueno, se había modificado todo, no nos dieron, creo que hubo una intervención. Sí, 3 días nomás para hacerlo. Claro, hoy contamos con los dedos de la mano,
Hoy por hoy se volvió a dar intervención y creo que está un poco aceitado, aparte porque en el acta de notificación ahora ya ponen que ante la voluntad recursiva podrá ir a la comisión del migrante, aportan los datos de contacto, etcétera. Sin embargo, y pese en las épocas buenas, por decir, en las épocas que nos daban intervención, igual tuvimos que pelearla bastante porque hubo diferentes interpretaciones por parte de los tribunales, tanto los juzgados de primera instancia como la Cámara, un asunto que finalmente terminó llegando a la Corte, ¿no? El primer caso que llegó a la Corte fue el caso Peralta Valiente. Igual vos, si vamos muy rápido, nos interrumpen. Sí, yo antes quería, Sí. lo que queremos aclarar, en principio, la comisión es una comisión, si bien nos llamamos Comisión del Migrante, es un órgano técnico jurídico. Lo que hacemos es, básicamente, apelar las órdenes de funciones que emitimos las personas migrantes. No somos un órgano asistencial que nos encarguemos de asistir a las personas en diferentes cuestiones colaterales, como obtener un certificado. No, solamente hacemos recursos contra las órdenes de expulsión y agotamos la vía administrativa y llegamos a la vía judicial. Esa es la labor fundamental. Perdón, Sí. serían acciones, o sea, ante una decisión exclusiva de migración, Solamente contra, sí, solo es orden de expulsión. Perdón, pero esta orden de expulsión, a partir de, o sea, ya como en el 70/17, porque hoy en día está derogado. Sí, Claro, pero ante pero- una orden de expulsión nosotros actuamos. Pero digamos. eso lo siguen, o sea, Sí, hay- siempre intervenimos. hay- El 25871 y con decreto también seguimos interviniendo. hay personas judicializadas actualmente, 2020, octubre de 2024, que están, digamos, con esa... Que fueron con ese expulsados por decreto, parte no de- fueron todavía expulsados. Están con esa orden de deportación con la 70/17. Bueno, Todavía siguen. Sí, los efectos del decreto siguen estando vigentes y hay un montón de casos de hoy por hoy de retenciones y de expulsiones que están basadas en el decreto. Ahí hay fallos de la Corte donde hay que actuar porque lo que hay que solicitar es, la Corte ya ha dicho que hay que adecuar la normativa el caso a la normativa vigente. Pero no todos los extranjeros tienen conocimiento legal, muchos de ellos carecen del Bueno, mismo. Bueno, por eso ahí está el tema del abogado. El tema de los abogados tienen que promover claramente que si hay una expulsión interna bajo los términos del decreto, que eran mucho más regresivos y mucho más complicados, porque, por ejemplo, una persona con una condena, cualquier condena penal que tenía bajo el decreto era expulsada, cuando la ley de migración establece que por lo menos es una condena menor de 3 años. La cancelación de residencia, cualquier delito, una persona que tiene una residencia permanente puede ser expulsada por cualquier delito. La reunificación familiar y la coartada, todas esas cuestiones que fueron resueltas bajo el lineamiento del decreto, es lo que tuvo un abogado solicitaron, por lo menos un recurso de revisión para que se revea bajo las condiciones actuales o intentar buscar la forma de ingresar en algún procedimiento. Pero ante un abogado particular, vos estás diciendo, pero hay muchas personas que también carecen de poder adquisitivo, y si van a la Comisión de la Defensoría Pública, esperan todavía los escritos de migraciones, cuando migraciones se la denigan absolutamente todo el tiempo y se prolonga mucho más el tiempo y el extranjero siempre está con la precaria, con el 20 infine y judicializado. Exacto, Sí. migraciones siempre va a denegar. Sí, Por eso mismo. sí. El procedimiento Carece de poder Pero adquisitivo. tiene derecho a acudir a patrocinio jurídico gratuito si es en el ámbito del CABA, de la Comisión del Migrante, y si no en las Defensorías Federales del Interior, para recurrir. El tema es que hay muchas personas migrantes que no conocen que tienen derecho a realizar esto. Entonces, por ahí es lo que yo iba, de que se necesitan realizar muchas acciones, distintas acciones de concientización, de difusión, para que las personas conozcan sus derechos. Porque si no, los derechos existen en la ley de migraciones, están garantizados, pero son desconocidos. Entonces es importante también esa parte, hacer conocer los derechos para poder hacerlos valer. Por ejemplo, acá, Perdón, de que una de las falencias de la ley de migración, o de los ejecutores, o como se llame, es la falta de promoción de la ley, ¿no? Y la falta de capacitación también a los organismos de justicia, ¿no? Porque, bueno, pero bueno, digamos, volviendo al punto de lo que es la Comisión del Migrante, la competencia de los casos, y la competencia también en cuanto a jurisdicción, ¿no? O sea, porque claro, Dios acá en La atiende Plata, siempre en capital, Dios claro, atiende... sí, es verdad eso. Sí. Pero acá en La Plata, por ejemplo, está en la de resolución editada por la Delegación de La Plata, actúa la Defensoría
federal con competencia en primera instancia en La Plata. En todos los lugares donde hay defensorías federales o delegaciones actúa la defensoría oficial. En casos de expulsión. Ahora vamos a ver que sí hay un tema con la participación del migrante en lo que llamamos el proceso previo a regularizar o a que se lo expulse. En la primera etapa, ahí sí no hay lugares designados ni la ley no establece ningún organismo como nosotros que actúe previo a una orden de expulsión. Entonces, ahí hay un tema porque el migrante sí está en soledad y muchas veces, ahora lo vamos a hablar, a ver, el migrante afronta un montón de demandas, a veces excesivas o medias irrazonables, o a veces que se radican en cuestiones jurídicas que no tienen por qué saber, que después generan la expulsión y que no tienen forma de defender. Exacto, vos nos comentabas que hubo otra charla sobre RAES, la verdad que la persona migrante, si se encuentra en situación de irregularidad, ya lo vamos a ver, pero es fácil de ser expulsada, ¿no? Pero para regularizar, la persona migrante necesita un montón de conocimientos, no es tan sencillo regularizar. Lo cierto es que en esa etapa nosotros no intervenimos, que es lo que decía Martín, nosotros intervenimos ante el dictado de la orden de expulsión, pero sería buenísimo que la persona migrante reciba asesoramiento de manera previa. En Capital, que es lo que conocemos nosotros, sí, por ejemplo, está la Defensoría del Pueblo, hay diferentes organismos como el CARES o el que por ahí acompañan. Acá en La Plata no sé bien qué organismos acompañan a la persona en su trámite. Los referentes de las colectividades, Sí, muchas veces los referentes de las asumen colectividades. esa carga, pero bueno, una cuestión social, si llevan adelante esa tarea, ¿no? Hay muchas instituciones, asociaciones, que de algún modo se dedican también a acompañar a sus colectivos a que se regularicen, ¿no? Porque Pero, la pregunta es, porque hay aspectos que son muy técnicos, donde suele fracasar es cuando la cuestión radica en que hay debates jurídicos o cuestiones que ameritan la intervención de un abogado. Eso, hasta ahora, el procedimiento administrativo se caracterizó por que la actuación de un abogado era voluntaria del migrante. Y nosotros, o por lo menos yo, discuto eso. Porque una persona puede ir sola a llevar documentación, a aportar sus documentos, todo, pero cuando ya la cuestión pasa a discutirse alguna cuestión que tiene que ver con la aplicación de la ley, no se le puede pedir a una persona común, por más por más inteligencia. Bueno, la consecuencia jurídica puede ser la expulsión del país. Entonces, uno va y presenta los papeles, pero no sabe que la presentación quizás de un antecedente de más de 3 años está implicando que va a ser expulsado del país. Y por ahí la persona no lo sabe y lo presenta. yo, no sé, traigo a colación un caso de un senegalés, que le revisé el expediente, fui con un token, porque hay que llevar un token, para tomar vista hay que llevar un token, lo copian, hacen una copia digital, y fue acompañado de otro referente de la colectividad. Y migración lo que le pedían eran los antecedentes del Senegal. ¿Y qué dijo el que lo acompañaba? Le asesoró de que no, que costaba mucho. Aparte del apostillado en la senegalés tiene que ir a Brasil, hasta la Claro, pero es imposible. no, en realidad pudo haber hecho, pero como dice, ¿no? El acompañamiento por ahí con patrocinio hubiese sido diferente. A ver, hay que traer los antecedentes, hay que presentarlos. Y le dijo, no, no se puede porque está muy lejos ¿y de qué vives? Y ambulante. A ver, espera, eres comerciante, vende, pero hasta esas cuestiones, inclusive, es importante, ¿no? Para cuando quiera plasmar en un papel y con tu firma. Por eso, además, en migración suele decir, no necesitas un abogado. Y eso no suele ser así. Porque, bueno, a partir de ahora, a partir de la ley base, que la han dictado este gobierno, sorpresivamente se ha dictado una norma que es muchísimo más beneficiosa que recién las estamos usando, pero que ahora fue el 8 de julio, donde el artículo 1 cambia la cuestión y dice, acá lo vemos en la parte que está en rojo, que dice que cuando una norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio del Estado será obligatorio en los casos en que se plantee o debatan cuestiones jurídicas. Entonces, ahora migraciones, cuando ya se está discutiendo la cuestión jurídica, ya directamente no permite que la persona vaya por derecho propio. Pasa que ahí sí hay que ver a quién recurre la persona migrante, porque en la primera parte del procedimiento no está. Una cosa es cuando hay una expulsión que íbamos viendo, se fue desarrollando, hemos llegado hasta la corte discutiendo cuándo teníamos que intervenir. Por ejemplo, si una persona, se le exige a la persona que vaya sola al procedimiento y le dice, señor, usted está expulsado, y la persona pone apelo, el migración no puede resolver sobre ese apelo porque lo hace,
sin ningún tipo de fundamento. Tiene que haber intervención de abogado que fundamente el derecho, cuáles son las protecciones que esa persona tiene, cuáles son los... Y ahí se entendemos, digo, y en ese momento es migración quien deriva Sí. o es el... No, Debería derivar en migración a la intervención de la comisión o al defensor. claro, público. ahí nuestro planteo es en base al 86, es una intervención obligada, porque es ante la voluntad recursiva de la inmediata intervención. Entonces, un apelo no puede resolver. Tiene que haber inmediata intervención al Ministerio Público de la Defensa. Si después la persona viene y le dice, no, yo quiero un abogado particular, ok, porque la persona puede ejercer debidamente sus derechos, ¿no? Pero ante un apelo también fuimos a la Corte, hubo... Acá está el facto penal. La verdad no tuvimos mucho éxito, tuvimos un fallo penal valiente que si bien fue en 280 tuvo una disidencia del doctor Rosenkrantz, donde dice que no se puede ejercer adecuadamente el derecho, digamos, no se puede, sin, como dice ahí, esta circunstancia. Sí, que si lo perfecciona a través de la intervención tiene que dar intervención al abogado para que perfeccione el derecho o su petición. Es decir, Sin la intervención del abogado no va a poder ejercer. pero cuando ponga apelo Básico. expresamente, cuando la persona diga su apelo, si uno va al procedimiento penal, es decir, por ejemplo, no hay un solo apelo que ponga una persona que está detenida que no vaya un defensor después. Es obligatorio. No hay un solo juez que resuelva eso más un apelo. Es decir, hoy por hoy esa teoría está totalmente desarrollada. Si no, Y sí. si, claro, Si no vamos a las garantías del 8 y 25 de la KDH, que son extensibles no solo al penal, sino al poder administrativo sancionador, deberían ser las mismas y debería darse Sí. inmediata intervención. este fallo era un más de luz, pero después viene otro más que Zuluaga, es el fallo Zuluaga, que es del año 2002. Él está diciendo, bueno, es así, pero no es tan así tampoco. No puede pretender que le den intervención siempre. claro, lo Es que decir, dice, sí, es que si el administrador, la persona migrante, no dice que quiere patrocinio, no tiene por qué la Dirección Nacional de Migraciones dar intervención. hacérselo ¿no? saber, por ejemplo. Y no tiene por qué hacérselo saber. Entonces, como diciendo, usted tiene que saber, y la verdad es que cuando uno va, ahora lo vamos a ver en las diferentes formas que tienen migraciones de notificar, donde empieza a verse cómo se va cercenando este derecho, hay mecanismos que lo único que pretende es justamente que el migrante no llegue a un abogado. Esa es la verdad. Es decir, intentan buscar los caminos para si no necesitas un abogado, y cuando ya el migrante se afronta a la verdadera cuestión, tiene una orden de expulsión, lo cual entramos en un procedimiento muy largo, los tiempos no son cortos, y los recursos, migraciones dentro del procedimiento administrativo no modifican los propios criterios que dictan. A medida que uno va recurriendo a la alzada que va el Ministerio del Interior, resuelve lo mismo que el anterior, y bueno, es bastante complicado. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya más o menos la primera parte del procedimiento, porque, ¿cuál es la parte? Sí. No, pero no, lo que quiero también hablar es que estamos hablando mucho de los abogados y la necesidad que tienen de intervención jurídica, pero hay una pata fundamental en todo migrante que es el derecho a la asistencia consular. Es decir, la intervención de los cónsules como una intervención necesaria que complementa el derecho de defensa y que lo termina de perfeccionar. Muchas veces no podemos avanzar si el cónsul no brinda una asistencia efectiva, o sea, en cuestiones que parecen bastante simples, pero en el apostillado de un antecedente o en conseguir un récord judicial de un antecedente específico, o por ejemplo el caso que teníamos con las personas venezolanas que el consulado de Venezuela no extendía cédulas y los pasaportes costaban $120 y no había forma de documentar a las personas para que puedan regularizar. Es un documento, hoy por hoy, bueno, ya directamente no está el consulado realmente trabajando, así que hay un régimen especial de regularización, pero toda la pata de la asistencia consular como complementaria del derecho de defensa es casi tan importante como la defensa técnica, y hay muchos consulados que realmente, o bien por la cantidad de trabajo, o bien por desidia, o porque no les interesa, no brindan esta asistencia consular. Bueno, sí, por favor. Bueno, no, ahora vamos a hablar de la regularización de las personas migrantes, ¿no? Como dijo Martín antes, la ley tiende a regularizar, a que la persona migrante pueda regularizar su situación migratoria. Eso está en el artículo 17 de la ley 25871, que dice que el Estado debe emprender todas las medidas necesarias para que la persona migrante pueda regularizar su situación en el país, ¿no?
Una de las posibilidades que tiene la persona migrante, incluso para regularizar, está en el artículo 61 de la ley 25871, que ¿qué es lo que dice? Que dice, constatada la irregularidad de una persona migrante, la DNM debe intimarlo a regularizar en el plazo de 30 días, el cual puede ser renovable, bajo apercibimiento de expulsión. Es decir, la regla es que regularice. Si no lo realiza, recién ahí se puede ordenar su expulsión. Lamentablemente, el artículo 61 del decreto reglamentario fue bastante agresivo respecto a este artículo porque vino a decir en qué supuestos de irregularidad procede esta intimación previa. No en cualquier irregularidad, sino dijo en solo dos supuestos. Cuando se hubiesen desnaturalizado los motivos que llevaron a la persona a ingresar al país o cuando hubiese vencido el tiempo de permanencia, ¿no? Entonces, lo cierto es que, por ejemplo, una irregularidad que nosotros tenemos muchas veces, que es haber ingresado al país por paso no habilitado, ¿no? Ese es, ¿qué número es? Sí, soy. Sí, el inciso ahí, digo, pero ¿qué cantidad de personas las tenemos bajo esa irregularidad? Muchísimos, ¿no? Es una causal de expulsión, digamos, muy común. Nosotros intentamos siempre decir, bueno, si es una irregularidad administrativa, no se trata de la comisión de un delito, el Estado Nacional debe primero culminarlo a regularizar, y si no lo hace, ordenar su expulsión. Lamentablemente esto ha llegado a la Corte, todos nos decían que no, incluso la Sala Quinta de Contencioso Administrativa, que es una sala pro migrantes, entendió que no, que esto no se daba para aquellos que hubiesen ingresado en una situación irregular, porque justamente el artículo 61, si lo ven donde está enmarcado, es de cancelación de residencia, ¿no? Entonces dice que no se da para aquellos que ingresaron de manera irregular, y la Corte en el 2021 falló el primer caso de una persona de nacionalidad china, el señor Wang, que dijo que aquellos que ingresaron de manera irregular no era posible intimarlo, no correspondía a la regularización y que era una facultad discrecional de la Dirección Nacional de Migraciones. Lo cierto es que lo que tiene que tener en cuenta, y esto es muy importante, después del caso Wang, la Corte falló en 101 casos más, creo, de todas personas extra Mercosur. Todavía tenemos pendiente que la Corte falle en caso de personas Mercosur, porque ¿qué pasa? Para los casos de personas de Mercosur no se les fije el ingreso regular, ¿no? ¿Y por qué no debería? Por Sí el se acuerdo les exige, pero por el acuerdo de residencia Mercosur, que es un acuerdo regional que tiene jerarquía superior, incluso las leyes, dice que cualquier persona de Sudamérica puede acogerse a estos tratados del acuerdo de Mercosur, que dice que puede regularizar su situación migratoria independientemente de su situación migratoria. Y esto se aplica exclusivamente a si ingresó de manera regular o irregular. Dice, el único requisito que se le exige a una persona del Mercosur es acreditar identidad, ¿no? Por un documento válido, y carencia de antecedentes penales en tu país de origen, que es 5 años de antigüedad. Hay una pregunta. Perdón, ahí hay un tema específico con respecto a los países fronterizos. Sí, Hay muchas irregularidades inclusive en la inscripción del ingreso. sí. Muchas personas ingresan legal, pero el funcionario No los asienta. no lo asienta y eso le genera un problema interno al que se quiere regularizar. Y la posición de migración es salir y volver a entrar. Bueno, Bueno, esa es una solución esas son las migratoria. combinaciones que Son las hacen. combinaciones que surgen, sí, del artículo 61. Es decir, es la necesidad de intimar y la forma de subsanar ese error en el registro, que como dice usted, muchas veces es parte de deficiencias del control del ingreso, no de la persona que ingresa, que se presenta y dice pasado. Aparte, la obligación de llevar el control de los es de migración. De migración. Pone en cabeza de la persona migrante tener que demostrar o acreditar cuando es su obligación. Pero es verdad que muchas veces hay deficiencias. O sea, hay combinaciones a salir del país para que Tuvimos millones. el Estado argentino cumpla con un deber de registro, que quede registrado nada más, y nos pasa todo el tiempo. Y lamentablemente, el problema con eso es que es medio hasta absurdo, suena decir, bueno, ¿para qué me haces salir de si yo estoy acá? O sea, el problema es que lamentablemente en este país es la solución más rápida para regularizar. Bueno, la pregunta que quería hacerte era... Pues si no, tenés que ir y judicializar el tema y estar a la espera de que la Corte reconozca la validez, o sea, la jerarquía superior que tiene a leyes en el acuerdo Mercosur, y decir, es verdad, la persona Mercosur no necesita pasar
digamos, ni siquiera con un Porque caso yo habilitado. como abogado, si bien digo, yo tengo un recurso, tardo un año en que me resuelvan uno, y la otra solución es andarte acá a Carmelo, cruzar para Uruguay, Si volver no al es otro así, día, es más fácil si para tiene el dinero, la verdad es que como abogado no puedo no ofrecerle esa situación porque es la que a los 2 días lo tengo regularizado. Entonces, Ahí está lamentablemente, perdón por personalizar una situación de un compatriota que está residiendo acá más de 30 años. Pero ¿qué pasa? Tenía un DNI que supuestamente es falso. Con el documento falso inscribió a 2 hijos argentinos, que ya ahora ya son también grandes. Migraciones lo intiman constantemente, lo retiene ese documento falso y le plantea que haga un trámite de nueva residencia, pero temporaria. Genera una precaria sobre esa situación. Ahora lo intiman y le pone a situación de expulsión porque no tiene registrado ingreso al país. por una pregunta, ¿el documento es falso o Tenía duplicado. o la resolución de migraciones no existe? La Porque resolución de migración. son los DNI famosos de los 90, Sí, sí. donde se extendieron un montón de DNIs. El documento no es falso, es extendido por el RENAPER. Lo que es falso es lo que nunca existió en la resolución concediendo la permanencia. Efectivamente. Ahí hay un tema, porque el derecho está adquirido y esa persona tiene seguramente jubilación con ese Claro, documento. hizo un montón de trámites con ese documento. Sí. Entonces, esos casos nosotros los Pero judicializamos. inclusive la inscripción de los hijos están. No. Esos casos nosotros lo que decimos, mire, acá el órgano, el Estado como órgano, ha emitido un acto válido, que es el segundo DNI. Es decir, por lo tanto, no puede reprochársele ese acto a la persona migrante que adquirió un montón de derechos con ese. Es una falencia que tienen ustedes. Yo no sé quién dictó. Antes, en los 90 uno iba con la resolución de migraciones y se presentaban al RAPEC y le daban el documento. Eso después se dejó de hacer y lo que escuchaban era la resolución. Independientemente de que el migrante podría haber sabido o no haber sabido, yo tengo gente que renovó 3 veces el documento y viene ahora, justamente cuando le hacen eso, Sí. después lo echan porque no tiene un ingreso registrado desde el año 70, es decir, cuando ni ellos tienen los requisitos, porque si uno pide ese ingreso de ese tiempo, no lo tiene, tampoco, no es que no está, el que usted tampoco no lo tiene registrado, lo perdieron, ¿no? Entonces, nosotros esos casos los judicializamos, porque me parece que son casos donde ya no podemos llegar a soluciones amistosas. Hay un montón de derechos adquiridos que no se pueden negar, como la jubilación, como todo lo que Si no le requiere un montón de trámites nuevos para. Sí, pero sigue habiendo casos de eso. Sí. Pero si no judicializado, ¿ustedes tienen alguna...? No, todavía no. Son casos que quedan. Pasa que se corre un riesgo también que es de cuando ya hay un tema con el tema de que todo documento que sale, que es apócrifo, debería hacer una denuncia penal. Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cómo lo llevamos, porque, y cómo, qué pasa, porque si nosotros podemos llegar a tener, uno judicializa, le hacen una denuncia penal y después le llegan a declarar culpable, ahí ya se acabó la cuestión, ya lo van a escuchar por una condena penal, no por el documento. Entonces, hay que intentar hablar bien los casos, elegirlos, hablar bien, porque con la persona que lleva, ahí está el tema de la comunicación con el migrante y de ver también cuál es la Y ver, situación. claro, cuáles son los derechos afectados, ¿no? Porque En este caso, en teoría no sería. Claro, no, por El eso. problema es que falta el acto administrativo. Falta el acto administrativo, pero bueno. Y digo, y no se pensó en un acto administrativo que subsane eso. Sí, migraciones nosotros sí. Pero nosotros los judicializamos y también tenemos que recordar, Porque tenemos el. si esa persona, uno verifica que tiene hijos hace 30 años, que vive acá, la residencia permanente iría sola, pero Claro. migraciones no acepta. Aparte de la discrecionalidad. Pero la no, recomendación de migración en este caso es decir, no pedir la residencia permanente porque supuestamente los hijos están anotados con ese documento que es irregular. Entonces le plantean que haga residencia temporaria. Cuando solicita la temporaria no aparece el ingreso porque esa persona nunca más salió del país. Pero tiene hijos argentinos. Tiene hijos argentinos, pero Pero no tampoco quieren que invoque no quiere que para- invoques. Bueno, pero parece que le está. Bueno, ahí está el tema de cuando uno se guía no por un abogado, sino por lo que lo dicen los Claro, diputados. el diario. Ellos van llegando, sí, vos tenés una orden de expulsión, ya no porque no tenés un documento, sino porque pensaste por otro paso. Entonces, capaz que vos le decís, yo le diría, bueno, escúchame, vos no tenés ingreso, bueno, haz una cosa, salí o no. Antes de iniciar todo, haceme la salida. Entonces, yo le registro el ingreso y ahí empiezo pero ya me saco esa causal de encima. Entonces, por eso hay que preguntarle bien. Nosotros tenemos un formulario, como decía la doctora, donde nosotros preguntamos todo.
cuándo ingresaste, cómo ingresaste, tenés el registro, mostrar el documento. Entonces nosotros vamos desarrollando una estrategia para intentar vislumbrar el aspecto integral de la situación y poder, porque más o menos sabemos la respuesta de migración. Sí, aparte de lo que planteé ya en el recurso administrativo, eso ya te delinea cómo vas a seguir todo el Claro. proceso. Esto es un tema. Bueno, por eso hay miles de casos de cada... Sí. No, incluso quiero agregar algo más. En los 90, por el decreto 1033, los gestores, o sea, le dan la documentación a los gestores y el gestor era quien iniciaba el trámite, quien decía ser, iniciaba el trámite. Por eso es que hay tantos documentos apócrifos, o hay tantos... Por eso yo documentos no quiero decir nada contra los gestores, pero me parece que además me convenzo que lo abogado quiere ser que actúe un abogado. Es decir, que con un poder que también que ese poder le remande responsabilidad al abogado que lo hace, porque la verdad es que cuando uno ve algunas cuestiones que está actuando otro abogado dice, lo trataron como un dinero. Entonces es medio complicado. Por eso la idea es intentar fomentar esto, porque también es un fuero que no está muy desarrollado, no hay muchos abogados que no llegan, no sé por qué no sé. Yo creo que el fuero contencioso, Sí. la mayoría, el 90% es nuestro. Sí, no. Habrá después los abogados de las personas de nacionalidad china, que ellos tienen sus propios abogados, después la mayoría son patrocinados. Y nosotros, eso que lo dijimos antes, actuamos en general por carta poder. Como requiere tantos trámites, le sacamos carta al inicio, se le destaca una carta poder a la persona migrante, pero por eso también, nuevamente, siempre hablamos en la entrevista que tiene que ser muy exhaustiva, amplia, y porque a veces, justamente por las personas migrantes, por su condición de que mudan continuamente, a veces uno pierde contacto, ¿no? Entonces está en medio del trámite, perdió contacto, y se dice enganchado porque te otorgó una carta poder. Claro. Entonces, incluso a veces decimos que la falta de contacto puede implicar que deje sin efecto el poder. Es muy difícil de tirar sin el migrante al lado. Si el migrante no está con nosotros nos piden una documentación y no tenemos forma de conseguirlo. Si no tenemos, nosotros somos muy exigentes con eso. Nosotros necesitamos que vos estés. Y yo tengo que ir a hacer el judicial y me dicen, hagamos un informe social para ver si los hijos están con él. Y yo no te levanto el teléfono, no te encuentro, no, lo perdemos casi. Lo perdemos y ya está, un año lo perdimos. Entonces ahí es necesaria, por eso, es difícil, pero también lo que llamamos la sacralidad de las formas, o las formas muy exigentes, sin conocer que el migrante cambia de por sí de domicilio, que tiene problemas habitacionales, también es desconocer el tema. Por eso migraciones intentamos ahí remar a veces, diciendo, bueno, nosotros vamos pidiendo prórroga, todo, que a veces el migrante se va, o se va del país y después vuelve, pero a veces también las formas, y ahí es donde decimos que los operadores se ponen muy burocráticos, son muy exigentes. Y la verdad que hay un principio que es el informalismo en favor del administrador que tiende a atenuar esa forma. Sí. Por eso, bueno, voy a decir porque acá está la parte quizás que tenga que ver con el derecho de defensa, que este artículo 71, esta combinación obligatoria que tiene el artículo 71, que migraciones la usa como un modo de coerción, es decir, yo te intimo a traer esto. En realidad no está pensado en eso. En realidad está pensado como una forma de defensa. Migraciones no puede seguir adelante si no intima al migrante y le dice claramente qué es lo que le falta y qué es lo que le quiere presentar. Entonces, y no puede avanzar con un acto impulsivo si no es notificado fehacientemente. Y acá encontramos la primera forma que migraciones para mí empieza a afectar los derechos. Aquí es la forma que transmite la decisión. Es decir, la forma de transmitir las decisiones son con mediante notificaciones. Todo proceso se notifica. ¿Qué notificación hay? Bueno, salvo que sea la notificación donde la mandan a una casa y la recibe el propio migrante, cosa que no sucede nunca, porque casualmente los migrantes no viven ninguno, donde dice, es muy raro que ninguno viva, siempre la dejan en la puerta. Y la cédula la dejan en puerta, es una cédula que la dejan en puerta sin consultar. No es que van y la fijan en la puerta y se van. Tienen que consultar a los vecinos, tienen que intentar ubicarlos, hablar con las personas, tener testigos, tocar los timbres. Es decir, hay un montón de mecanismos que nunca, por casualidad, nunca pasan. No, La dejan en puerta. constituido y te lo dejan en puerta, así es que la dejan, ¿no? Es muy dudoso. Es muy llamativo porque toda la mayoría de las expulsiones que sucede a partir de la cédula de dejada en puerta, migración no da por notificado. También hay que ver a qué domicilio la cita, porque, por ejemplo, la ley establece que el migrante debe fijar domicilio. Eso es verdad. Pero también hay que hacer un examen de cuál es el domicilio que
ha fijado, por ejemplo, si informaron en una inspección, cuál es el domicilio de la inspección, si fue propio de un allanamiento o un control policial, cuál es el domicilio, y a veces se fijan en el primer domicilio que informaron, que declaró cuando ingresó al país. Eso pasaron 10 años. Y no importa, ellos consideran que si el domicilio está informado, ellos dejan la cédula puerta y el procedimiento sigue. Y termina con el migrante muchas veces retenido en una alcaldía policial para ser expulsado sin que no haya nunca sabido, y esto es real, pasó hoy, pasó ayer, nunca sabe realmente por qué lo expulsaron, nunca intervino un solo abogado a favor de él, y la persona se va expulsada. Entonces, ese procedimiento totalmente carente de cualquier tipo de asistencia es totalmente inconstitucional. Yo no, es decir, en cualquier procedimiento, hasta el caso penal más grave, no hay forma de que eso pase. No hay forma, en Argentina, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y de capital, de que una persona esté detenida sin que sepa por qué era detenido, sin que sepa que se lo condene, sin que sepa por qué se lo condenó, y mucho menos que no haya sabido que por lo menos al momento quién es un abogado. Yo estoy convencido de eso. Y acá no lo saben ni siquiera, no lo tienen, porque no es que no lo saben, no lo tienen. Otro método de notificación muy sorpresivo es el llamado acceso directo, que es cuando el migrante va con todos sus papeles, después de recolectarlos por todos lados, y se presenta a migración y dice, vengo a regularizar. Y el señor de inmigración lo invita a sentarse y dice, siéntese, lo notifico de su retención. Eso es muy común, que van a renovar la precaria, y en vez de renovar la precaria, que no se cualquier manifestación de voluntad, esto está establecido por diferentes fallos de la Corte, del migrante, sea apelo, no quiero, me niego a firmar, esto debe ser tomada como una voluntad recursiva. Debe ser tomada como que el migrante quiera apelar eso. Ahora yo me pregunto, ¿qué mayor demostración de que una persona se quiere quedar en el país que ir con todos los papeles solo a regularizar las migraciones y que la persona que atienda no le pregunte, ¿usted se quiere quedar? ¿Quiere apelar? Y da la casualidad que por acceso directo no apela a nadie. No hay nadie. Y eso es una falencia del Estado, porque depende de la buena voluntad sí, que nosotros no somos nosotros somos los abogados y tenemos la obligación de acompañar su justicia. El migrante tiene la obligación de llevar sus papeles e intentar regularizar. Pero el que tiene encargado de dirigir el proceso y garantizar el derecho de defensa es quien lleva adelante el procedimiento. Sea el juez, sea el órgano de aplicación, es el que tiene que garantizarlo. Entonces tiene la obligación de decirle que tiene ese derecho. Y si a alguien le preguntan, ¿usted quiere apelar, se quiere quedar? Cuando fue con todos los papeles es una cuestión obvia. Y por este acceso directo con la mera notificación, se lo da por notificado y es inlevantable. Por eso yo le notifiqué personalmente al migrante. Después que el migrante, ellos te dicen que está yendo a ver a vos, es problema de él. Y yo me imagino. Y a los que están privados de su libertad y les hace firmar Es decir, la expulsión. bueno, acá viene el siguiente punto. Bueno, ese es otro tema. Pero el acceso directo es peor, porque el que está privado de su libertad está detenido y sabe por qué, independientemente de que sea cosa del principio de inocencia o no. O sea, es muy grave que vayan con todos los papeles a regularizar y lo notifiquen tal como siendo. Es totalmente obvio que quiere recurrir, va a querer apelar eso. No, ni siquiera se le informa. El otro tema es el establecimiento carcelario, donde ahí ya el argumento de migración es que la persona está detenida tiene un defensor penal. Pero el defensor penal no entiende de derecho migratorio, no sabe del migratorio, y no tiene por qué saberlo porque ni siquiera le informan de la expulsión al defensor penal, del acto notificatorio. Le informan después que quedó firme porque se lo quieren llevar, pero antes no. Entonces, el servicio penitenciario no está capacitado para explicar los alcances de una expulsión, no sabe qué son, y no tiene tampoco por qué saberlo. El guardia cárcel que lo notifica no tiene por qué saberlo, no es abogado. Por lo tanto, viene un guardia cárcel y dice, te notifica el juez el fiscal esto, y mira, una persona que está presa firma, y en el momento que firma se le da por firme la resolución y sigue el procedimiento, para peor porque se lo van a llevar Hay expulsado. muchas personas que cumplieron su condena, salieron y sigue Bueno, ahí por la eso, deportación. sí, la importancia cuando están detenidos, ¿no? Muchas veces la importancia del asesoramiento del abogado penalista, ¿no? Generalmente cuando la persona está detenida, lo más preciado para la persona es recuperar su libertad. Entonces muchas veces van, los notifican y tienen un abogado penalista, porque casi todo, como dice Martín, el abogado penalista está. El abogado por tu tema de migraciones no está, pero el penalista está. Entonces el abogado penalista dice,
Ah, pero te lograron expulsión, pero bueno, mira, si vos la consentís y no la pedes, a la mitad de la condena te vas a tu país de origen y recuperas tu libertad. Hay varios que optan por eso, entendible, para recuperar la libertad. Sin embargo, lo que nosotros tratamos, incluso dentro de la mente de la Defensoría General de la Nación, concientizar o capacitar a los abogados penalistas para que cuando asesoren a sus patrocinados, patrocinadas, les pregunten sobre su proyecto de vida, les pregunten sobre su situación familiar. Porque, ¿qué pasa? La persona me dice que sí, y nadie me preguntó, ah, pero vos tenés hijos. ¿Y tus hijos con quién están ahora si vos estás detenido? No, entonces me pasó, ahora estoy defendiendo a una madre que optó por irse a mitad de la condena al país. Llama y dice, no me puedo llevar a mis hijos. No, tus hijos, yo estaba defendiendo, estaban bajo una orden de protección del Consejo de los Derechos del Niño, los chicos habían sido dados en guarda a dos familiares, o eran, creo que no eran parientes, eran amigos, ¿no? Entonces, la persona se tuvo que ir y se tuvo que ir sin sus hijos. Los hijos siguen acá porque el organismo de protección no levantó la medida y ella se fue. Y ella dice, pero a mí no me dijeron que yo no me iba a poder llevar a los chicos. Entonces, las implicancias que puede tener la expulsión del país puede ser mucho más gravosa incluso que la expulsión. Entonces, el abogado debe saber, debe preguntar por su familia, debe preguntar por sus hijos, debe preguntar, bueno, tu condena que es menor de 3 años y quedate, pelear, porque como vamos a ver, por menos de 3 años y vos no te deberían expulsar. Si vos tenías residencia menos de 5 años y tenés posibilidades de quedarte. ¿No? Pero nunca te olvides de las implicancias que tiene en los procesos, por ejemplo, civiles. ¿Qué es esto? Justamente, si vemos una mujer presta, probablemente tenga hijos, pero la pregunta obligada es, ¿y bajo quién están tus hijos? ¿Bajo el cuidado de quién? ¿Hay alguna medida en el fuero civil que se haya adoptado porque vos estás preso y no podés en este momento hacerte cargo del cuidado de tus hijos? Entonces, son todas estas preguntas que son necesarias hacer y que muchas veces el abogado penalista que sí va a intervenir cuando notifican la orden de expulsión no sabe. Perdón, eso es ante un patrocinio particular y ante uno de oficio que les hacen firmar sin hacer. No es ante cualquier patrocinio, sea un abogado penalista. Pero los de oficio no se los informan. Por ejemplo, yo te hablo específicamente de la unidad 32 de Florencio Varela, las chicas del pabellón del género autopercibido. ¿Qué pasa? Ahí las notifican No, o sea, claro, les llega el papel y las hacen firmar. La expulsión. La expulsión. Bueno, Sí, claro. bueno, Eso es ahí hay un tema porque, bueno, en provincia suele pasar que las órdenes de expulsión que le llegan, ahí yo noto que hay cierta, también de los abogados de profesionales, porque de los profesionales, tanto de los abogados de oficio como de los abogados privados, de que los jueces de provincia consideran que el extrañamiento es básicamente una decisión estatal, y cuando no es así. En el marco de la condena penal, el extrañamiento es una decisión estrictamente judicial. También el juez de ejecución penal que puede o no decidir si lo deja irse a la mitad de la condena o no, o ahora es un tema bastante complejo, donde ahora ya los requisitos no son solamente la mitad de la condena, sino hay diferentes requisitos porque se cambió la ley. Entonces, hay una postura de algunos jueces que ven al extrañamiento como, es decir, para que todos sepan el extrañamiento, la ley argentina establece que una persona que esté condenada a una pena, por ejemplo, de 4 años de prisión, a los 2 años, si consiente su orden de expulsión y la prohibición de reingreso, es algo muy importante también, que ahora lo vamos a hablar, que la prohibición de reingreso que está adyacente a cualquier orden de expulsión, que básicamente no vuelve más al país, si consiente eso, el Estado argentino, a la mitad de la condena, dispone que no tenga que cumplir más la condena argentina, paga un vuelo, no lo paga, impone una carga pública, un vuelo que lo lleva al migrante a su país de origen, lo dejan en libertad y se le tiene por cumplida la condena argentina, bajo la condición que no regrese. Entonces hay muchas personas que tienen condena de 4 años, 6 años, 8 años, que no tienen capaz que relaciones familiares a cabo, o que sí, o que no quieren estar presos, porque también la primera reacción de cualquier persona que está preso es su libertad. Dicen, bueno, yo me voy. Entonces, hay muchos jueces que dicen, no, yo el extrañamiento no lo concedo porque yo acá lo ven como una garantía de impunidad. Dicen, estas personas cometieron un delito y cumplen la mitad y se van. Y la otra mitad, ¿qué pasa? Yo sé muchos jueces que no lo piden tanto. Hay otros jueces que dicen, no, está bien, es una compensación, digamos, equilibrada. Se van a la mitad de la condena, pero no vuelven. Y hay otros que no vuelven más. No vuelven más. Según la previsión que tengas, si hay 8 años, puedo volver a los 8 si es No, permanente. pero la previsión de regreso es un caso de penas o Altas o excepcionales, es permanente. Entonces,
depende del criterio del juez. Por eso es muy necesario que el abogado conozca el criterio del juez, porque a mí lo primero que viene, me llama una persona que está detenida en Florencio Varela, como si vos me dice, me quiero ir. Bueno, pero después te va a dar el entrenamiento, no lo sé. Bueno, te lo tiene que decir un abogado privado. Porque si yo te hago firmar la expulsión ahora y te la consiento, y después tu juez no te da el entrenamiento, yo ya no la puedo levantar más. A vos te van a escuchar después de la pena. Y vos vas a venir a decirme, ahora yo me quiero quedar. No, pero vos ya firmaste. Entonces, el abogado es el que tiene que asegurar que el extrañamiento a la mitad de la condena proceda. Por eso, nosotros interactuamos con todas las defensorías penales y muchas veces con abogados privados para decirle, mire, usted, yo hago lo que usted me diga, pero usted es el que le tiene que decir a su defendido si se va a ir a un expulsor, cuáles son las consecuencias de eso. Se le va a tener por cumplida la pena, pero no puede regresar nunca más. Es decir, y no estamos hablando de nunca más, si vuelve a entrar, tiene que cumplir el resto de la pena, se le genera una nueva causa de expulsión y probablemente una causa por desobediencia, por desobedecer la orden del juez. Entonces, ahí hablamos de que, por eso hablamos de que las ramificaciones del derecho migratorio, cómo se va vinculando con diferentes cuestiones, no hay que hablar con abogados que son especialistas en la materia, y es necesario conocer todo el circuito, porque muchas veces, a veces en la defensa de algo estamos generando un perjuicio del otro lado. Bueno, ahora vamos, ¿qué hacemos? Sí, si querés, Vamos a pasar con alguna de las cuestiones de las cuestiones de los expulsión. impedimentos de ingreso y permanencia del país están en el artículo 29. Algunos ejemplos son presentación de documentación falsa, quebrantar una previsión de ingreso, no cumplir con las exigencias de la ley o ingresar eludiendo el control migratorio por paso no habilitado. Este es el más común que se da, salvo el 29C que ahora vamos a hablar, pero este es el que nosotros decimos que para la mejor defensa de los intereses de sus asistidos y asistidas tengan en cuenta que esto no debería exigirse para las personas que son nacionales de cualquiera de los países de Sudamérica, como para los cuales les rige los tratados del acuerdo de Mercosur, presidencia de Mercosur. ¿No? Pero es como hablábamos recién. Eso está perfecto, pero eso, lo cierto que van a migraciones y dicen, salgan igual. Exacto. Y yo, la verdad que, si bien nuestra tarea es asistir, yo creo que mi tarea es asistirlo e intentar que tenga el documento lo antes posible. Si esta persona tiene medios y lo puede hacer y no le genera un perjuicio, la verdad que, y yo sé que en una semana tiene el DNI, yo no le puedo decir. Hoy por hoy hay muchas combinaciones que están cruzando y vuelven a ingresar porque realmente es lo más fácil. Como les estoy diciendo, hoy por hoy el ingreso irregular no lo está tomando ninguna indicaciones, no lo acepta. Los juzgados tampoco, está judicializado, está en la corte tiene que expedirse y eso lleva un tiempo, ¿no? Por ejemplo, la presentación de documentación falsa. Es un tema bastante grave porque la documentación falsa o apócrifa genera una cosa penal. Entonces, a veces hay que mirar los documentos. Todos sabemos, por ejemplo, los ciudadanos venezolanos, está instalado que le mandan una cédula de Venezuela que son todas truchas. Son todas truchas y todos en cosas penales terminaron. O sea, hicieron un negocio en Venezuela, entonces, nosotros lo hacemos, agarramos la cédula, la miramos y bueno, ¿quién te la mandó? Hasta más, yo iba, cuando estaba la cónsul, le mandaba la cédula para que la cónsul, si tenía dudas, que me la verifique la cónsul. Dígame si es verdadera o falsa. Después está el tema de cómo se verifica la cédula y cómo se detecta si es apócrifa. Supuestamente para detectar, es lo que hablamos, que una cédula falsa tiene que haber una sentencia penal, tiene que haber una denuncia, un juez penal que lo investigue con peritos de parte. Ahora, si nosotros tenemos la certeza, o vemos la cédula y decimos, esta cédula es trucha, no podemos arriesgarnos a decirle, mira, no la presentes porque si te hacen una causa penal y te condenan, ya está, no te la estás liquidadísimo. Entonces, la idea prefiero que saques una nueva, porque también migraciones, el sistema que tiene de verificación de detección de la cédula falsa es bastante anómalo. Tiene una persona que trabaja para ellos que dice si es falsa o verdadera. Cuando el perito que tiene que hacer, claro, es lo mismo que si el perito que tiene que hacer, tiene que ser un tercero ajeno al proceso, imparcial. Ellos tienen una persona que verifica todas las cédulas y trabaja para ellos. Y le dicen, fíjate si es falso. ¿Qué va a decir? Sí, es moral o no. Entonces, ahí hay que decir, espere, procedimiento de verificación de una cédula falsa necesita un procedimiento de imparcialidad, donde haya un perito experto en la materia, propuesto por la parte, con el control de la otra parte. Si no es una parte tuya, es totalmente imparcial, el proceso es totalmente claro, pero todo eso requiere una actividad defensista que lleva tiempo, por eso ahí la necesaria intervención de un abogado, ¿no? Para poder decirle, no, las presentes, ya es como que vas advirtiendo y evitando futuros inconvenientes. Claro, por ejemplo, hay una, creo que es el inciso K, que dice, te expulso porque no cumplí todas las exigencias establecidas en la ley. ¿Y cuáles son las exigencias? ¿Qué exigencias hoy? ¿Cómo yo puedo saber? Ni yo sé, pero siendo abogado,
que todos los días digo, bueno, mire, yo no sé que todo viene bien de migración, pero no sé qué delito tiene. Y ellos citan esa norma y te dicen, lo cual es totalmente atípico porque en realidad las causales están previstas en los otros incisos. Por ejemplo, ¿qué es un delito? Está previsto, se subsume en el inciso C. Si es un documento falso, se subsume en el A. ¿Cuál es la que no prevé la ley? Es decir, es ilógico. Entonces, ahí, en estos casos, para mí es inevitable intervenir un abogado porque que vea al expediente, que pueda transmitir y que sepa cómo atacar una resolución, porque es decir, una persona no puede saber por qué motivo fue condenado o cuál es el delito que se le imputa. Es realmente ilógico. Con esta norma uno no sabe directamente, y ni siquiera el abogado que agarre la resolución entera lo puede saber. Y bueno, pasamos al inciso C, que ya es el caso de las personas que tienen condena. Este caso lo vamos a decir muy someramente porque da lugar a una clase sola, porque es decir, básicamente la ley establece que se va a expulsar a aquella persona que tiene antecedentes, o bien en su país de origen o en Argentina, por algunos de los delitos establecidos acá, o una condena por algunos de estos delitos, que son comercio, comercialización de drogas, trata de personas, tráfico de armas, trata de personas. Sí, básicamente lo que dice la ley es, si yo te imputo un delito de esto, te expulso independientemente de la pena, o si tenés antecedentes en tu país de origen. Y a la vez, si tenés una pena privativa mayor de la libertad por alguno de los otros delitos. Esa es la interpretación que hizo la Corte. Y, Mayor a 3 años. claro, que tiene que ser mayor a 3 años la pena. Uno va a ver que cualquier delito que cometa una persona, sea un hurto, sea cualquier migración, lo va a expulsar. ¿Por qué hace eso? Porque la redacción de esta norma da lugar a un montón de interpretaciones, y migraciones no tienen mucho respeto por los fallos de la Corte, y eso lo voy a repetir y me hago valor lo que digo. Los presidentes de la Corte, en principio, si bien no son obligatorios, los tribunales superiores tienen el deber de adecuar su jurisprudencia a lo que dice la Corte. Una cuestión lógica, si seguimos apelando va a llegar a la Corte y lo va a cambiar. Entonces, por ejemplo, ellos lo que dicen que la pena privativa de libertad no es la pena en sí, sino la escala penal máxima. Y por ejemplo, una persona que tiene un hurto de grado de tentativa, un robo de grado de tentativa y no tiene antecedentes, se le condena una pena de un año de suspenso. Pero el máximo de la pena para el robo son 6. Entonces yo viene y dice, no, lo que tengo que tomar es el 6. Y vos le decís, no, pero espere, fue en grado de tentativa. La tentativa, por eso estamos hablando de derecho penal puro y neto. La tentativa se reduce a la mitad, o sea que usted ni siquiera tiene que tomar el 3. Y ellos dicen, no, yo tomo el 6. ¿Y por qué tomar 6? ¿Por qué tomar el máximo? Entonces hay fallos que dicen, sí, está bien, pero tiene que tomar el mínimo en la escala. Por ejemplo, con el caso de comercialización de drogas. Todo lo que diga drogas es para ellos una causa de expulsión. Y por ejemplo, la comercialización implica una actividad comercial, es lógico, pero la tenencia simple, que es que te cuento, o la tenencia para consumo, no está abarcada por el tipo. Y la Corte lo dijo ya. No, es solamente cuando vos vendés droga. Y la inmigración de drogas, pero vos decís, no, pero la droga era para consumo personal. No, bueno, el expulso igual. Bueno, todas esas circunstancias van haciendo que el abanico de expulsiones por causas penales, la criminalización del migrante se ve muy acentuada y se ve todos los días. Es una cuestión de política criminal más bajo esta administración. Cuando hoy por hoy ya también se está usando mucho el tema de la expulsión como mecanismo extorsivo para obtener la libertad. Por ejemplo, hoy tiene una persona en el marco de un proceso penal y lo primero que se le dice, extranjera, ¿no? Migrante, y lo primero que se le dice es, acepte la expulsión y yo mañana me lo llevo a su país de origen o no le doy la cancelación. Cuando la regla de cancelación no tiene absolutamente nada que ver con la condición del migrante. Es totalmente discriminatorio. Pero viene y le dice, usted firma acá y aparecen migraciones en la audiencia, cosa que nunca pasó. En una audiencia, en capital, si está pasando, aparece en la audiencia para la orden de expulsión que está en el momento contra una condena con una causa penal en plan que ni siquiera es una condena, no es un procesamiento. Por eso también la ley, el decreto 616, dice que un procesamiento es equiparar un antecedente penal, por lo tanto te pueden expulsar por un procesamiento, o sea que vos ni siquiera necesitarías para migraciones tener una condena penal firme. Es decir, no necesitarías ser culpable, cosa que me parece bastante básica
Igual no están expulsando por procesamientos. No, sí, ahora se empezó. Ahora empezaron. Sí, ahora no están. Y una cosa graciosa, por decirlo de algún modo, el despacho que motivó, el señor que motivó el fallo de la Corte, el señor Casaleón, donde había sido condenado por 1 año y 6 meses, creo, en el delito, la Corte entendió que por un delito menor a 3 años no podía ser expulsado, entonces revocó, digamos, la orden de expulsión, fue a regularizar el señor Casaleón, estaba vigente el decreto 7090 y por el mismo antecedente lo volvió a expulsar. Después finalmente logró regularizar, ¿no? Pero imagínense que ni siquiera con un fallo de la Corte puede decir a migraciones a decirles vengo a regularizar mi situación migratoria. Bueno, y después tenemos los casos más graves, que son aquellas personas que tienen una residencia permanente. Es decir, la residencia permanente es aquella que le brinda al migrante una protección mucho más, que hace el DNI fijo, que le queda para siempre. ¿Y de qué forma se puede revocar eso? Es decir, la condena ya pasa a ser una condena mayor, tiene que ser una condena mayor a 5 años, o tener una conducta reiterante en la comisión de delitos. Es decir, acá también Migraciones tiene diferentes criterios donde recurre a los máximos penales. Por ejemplo, esto se ve mucho en los casos de tráfico de estupefacientes. Generalmente cuando una persona es condenada por tráfico de estupefacientes y no tiene antecedentes anteriores ni nada, se lo condena a 4 años porque es el mínimo de un juicio abreviado por 4. Y Migraciones dice, no, está bien, pero nosotros decimos, la pena es para 5, o sea que no tendría por qué revocar la residencia permanente. Y ella dice, no, el máximo de la pena establecida para el comercio de estupefacientes son 15. O viene y dice, como voy acá, dice la conducta de mayor a 5 años o una conducta reiterante. Y viene y dice, no, pero acá la sentencia dice que este señor vendió drogas desde mayo a octubre. Por lo tanto, si bien la pena menor a 5 es una conducta reiterante en la comisión de delito, lo cual es una locura porque la conducta reiterante en la comisión de delito implica que una persona cometa más de un delito. Y acá cometió uno solo, es una actividad que es un delito continuado en realidad. Por eso, ahí es necesario, pero no solamente un abogado, sino que muchas veces es necesario un abogado penalista que pueda discutir esas cuestiones, porque no, los mismos jueces contenciosos muchas veces no tienen esa visión del derecho penal. Después también establece la ley que no está acá en el PowerPoint, que cuando la pena es mayor a 5 años, establece un mecanismo que dice que hay que esperar 2 años desde que venció la pena a la espera de que se compruebe que la persona migrante no haya cometido un nuevo delito. No, perdón, una nueva infracción migratoria, lo que dice. Entonces, esa norma no se aplica nunca. La persona que comete un delito mayor de 5 años es expulsada, se le cancela la residencia y a la primera que pueden expulsar. Cuando la ley no está diciendo eso, está diciendo usted tiene que esperar 2 años y eso tiene una congruencia con el principio de resocialización de las penas, es todo un sentido armónico que hay que darle a la norma, porque nuestra Constitución dice que las penas de privacidad de libertad son para la resocialización y la reincorporación de las personas en la sociedad. Por lo tanto, lo que está diciendo la ley migratoria, espere, si bien la persona cometió un delito, ha cumplido una pena. Las penas se le ha brindado un tratamiento penitenciario tendiente a que se resocialice. Entonces, vamos a esperar 2 años a ver qué pasa. Si esta persona no tiene ninguna infracción migratoria nueva, usted no lo puede expulsar. Eso lo dice claro en la ley y yo la leo y la releo, no se aplica nunca. Eso la Sin embargo, más allá de lo que comentaba Martín, de que sobre el artículo, la interpretación del artículo 29 y 62 de los pisos mínimos para poder expulsar, lo cierto es que tanto los juzgados como diferentes salas de fuero contencioso en el capital al menos, hacen lugar a estos planteos de que no se cumple el requisito objetivo establecido por la normativa. Hay jurisprudencia, digamos, dispar, pero sí hemos tenido resultados favorables en este sentido. Sí, dependemos mucho de qué jugador Sí, eso es así. La verdad es que a veces a la persona migrante no le puede asegurar nada porque tenemos 12 juzgados, tenemos 5 salas y depende mucho de qué juzgado y qué sala sea quien va a revisar tu caso. Bueno, y después la última causal, una de las causales de cancelación de la residencia, cuando la persona que tiene la residencia permanente abandona el país por 2 años seguidos, o uno si tiene una residencia temporaria. Entendemos que tienen que ser 2 años seguidos, es decir, 2 años enteros afuera. Ahí hay un tema que se vio muy habitualmente en migraciones. Es justamente la falta de la anotación del ingreso, porque hay gente que va 1 semana, vuelve, sin embargo no lo registran porque dice, este DNI pasa. Y
cuando va a migraciones para alto, fundamentalmente por el tema de jubilación y compañía, empieza que lo retiran Porque estuvo más, sí, porque estuvo más de tiempo. Es por eso. Bueno, ahí pasa que, bueno, por eso es necesario la intervención de un abogado que le diga, mirá, vos si entras, si te sellar algo, Sí, traer es como papel, guardarle algo, ahí, tratar de porque concientizar, después se pasa eso. guarden la prueba. Tenemos que andar demostrando que llaman. Pero últimamente no existen pruebas, o sea, todo digitalizado. Sí. ¿no? Claro. Y aún así hay fallas. O Bueno, sea, te digo hasta una foto cruzando, te digo, La verdad o sea, que el ingenio para tratar de, llegado el caso, demostrar que yo pasé por el paso fronterizo y que hay temas que son digitales, como decís vos, que exceden, que simplemente hacer así no te otorga por constancia. ejemplo, hay casos específicos de gente que viaja con hijos. Le retiran la asignación de los hijos porque aparece que está viviendo fuera del país. De repente está registrado el padre, pero con los hijos. Claro. y Y eso va a tardamos migración años. y empieza la novela de que sí, que no, no, mandate de acá. No. Tardamos años en Bueno. es una locura, por eso hay que ser muy cuidadoso porque si entramos en el proceso de judicialización es muy largo. Bueno, para ir terminando, porque tenemos mucho. Sí. La forma de protestar, bueno, Está bien, los recursos, no sé si para ir rápido en esto, los recursos que tenemos, los administrativos, el recurso de reconsideración, que tenemos 10 días para interponer, siempre es ¿no? una debidamente notificada. Hoy estamos nuevamente con qué entendemos por la notificación fehaciente. Muchas veces nos pasa que nosotros interponemos recursos fuera de término. Lo que hacemos cuando pasó el término, porque la persona migrante vino fuera de término o lo que fuere, es plantear la nulidad de notificación. Decimos que la notificación no era una notificación fehaciente. Planteamos los vicios que vemos en ese acto a fin de hacer caer esa notificación y decir que el momento en que realmente tuvo notificación o conocimiento del expediente es cuando tuvo el asesoramiento jurídico gratuito de la Comisión del Migrante. Cuando Sí. te dejan una notificación Sí. en un domicilio, que ya no está más, nadie firmó esa documentación. Es fehacientemente es considerado. Ellos lo consideran. no, pero nosotros bueno, vamos a hay que ser cuestionarlo. cuidadosos. Si usted, como abogado, se hace la notificación y tiene la fecha, yo siempre le voy a aconsejar que tome el día que dice la resolución, para asegurar el derecho de su defendido de que va a ser recurso mismo. Porque migraciones van a decir, yo te la dejé en puerta y es válida, y entramos en una discusión donde podemos perder. Entonces, Sí, la idea es. término. Sí, por eso. La idea es que si uno dice la resolución, dice te la dejé el 15 y uno la agarró el día 14, decir, bueno, me queda un día, bueno, hacer el recurso con cuidado. Que sea para parar los tiempos, los plazos procesales, porque después entramos en una discusión donde a veces se pierde y se decae el derecho. Lo ideal sería, a pesar de que sepamos que es injusto, que es nula, que no tenemos, que la encontramos de suerte, es intentar computar los plazos, los 15 días del momento más favorable al defendido, porque si no puede haber problemas. Para toda resolución de migraciones. Hoy por hoy estamos en una disputa de cómo se cuentan los plazos, pero que es voraz, que estamos, es decir, nosotros decimos, no me puedes contar el plazo de la dejaste en la puerta y yo me entero después, o me la dejaste a mí, es un lío. Y ellos están buscando siempre la forma de decir que se te venció el recurso. Ellos buscan siempre la forma de decir, ya lo tenés vencido. ¿Y cuál es la consecuencia, la peor consecuencia, digamos, de tener vencido un recurso? Es que te lo tratan como denuncia de ilegitimidad. ¿Y qué pasa con las denuncias de ilegitimidad? En teoría no habilitan la vía judicial, no son revisables judicialmente. Obviamente nosotros lo que hacemos desde la defensa es oponernos al tratamiento como denuncia de ilegitimidad. Decimos que en verdad el recurso no fue interpuesto de manera extemporánea, sino que hubo un desconocimiento, una falta de conocimiento de sus derechos, una violación al derecho de defensa o juicio, la tutela judicial efectiva, etc. Lo que siempre hay que hacer es oponerse al tratamiento que Migraciones te hace de denuncia de legitimidad para intentar abrir la vía judicial y ahí nuevamente vas a tener una suerte dispar según qué juzgado o qué sala te toque. Pero lo cierto es que toda decisión, también invocamos que toda decisión administrativa que resuelve sobre la expulsión de una persona migrante necesariamente debe ser revisada judicialmente conforme jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. La vía administrativa es necesaria agotarla. No vamos a tener mucho éxito en la vía administrativa, no va a haber una resolución favorable o revisada realmente. Podemos llegar a tener algún tipo de dispensa, que son los mecanismos que establece la ley para donde migraciones no hace lugar a los recursos, pero dice, bueno, te perdono porque tenés hijos,
lo hago no por vos, por tus hijos o por razones humanitarias. Las dispensa son tres básicamente, son dispensa por reunificación familiar, cuando se comprueba que hay la afectación de la expulsión va a trascender a todo grupo familiar y a hijos menores, y el delito no es tan grave, bueno, migraciones ejerce el derecho magnánimo que tiene de decir, bueno, te perdono. En los casos de residencia permanente ya es obligatorio, ellos deberían perdonarte, como dicen ellos. Después está por razones humanitarias, cuando la expulsión puede poner en riesgo la salud de la persona, alguna persona directamente vinculada. Y está la dispensa por arraigo, que es aquella donde se demuestra que el ciudadano, por ejemplo, vive acá de los 2 años, que se puede demostrar, pero bueno, son cuestiones que se van utilizando como mecanismo para intentar justificar y evitar la expulsión. Realmente estos recursos se dividen en dos partes. La parte objetiva, que es la parte donde discutimos la ley, las causales de expulsión, que está mal, que es ilegítima, que es irrazonable, que es donde se concentra más la labor jurídica, y la parte subjetiva, que hace más al caso en particular. La reunificación familiar, los años que lleva el migrante en la Argentina, su trabajo, cómo respondió respecto a las leyes. De esas dos grandes partes se compone un recurso y la tarea. Por eso, por un lado, es la labor jurídica, por el otro lado, la labor de conocer realmente con informes sociales. Nosotros mandamos a las asistentes sociales que verifiquen, que controlen los domicilios, aportamos, si no ponemos en riesgo la situación laboral, la jornada de los hijos, en su momento las vacunas, aportábamos todo, porque la verdad que los casos que hemos ganado, y esto lo sabemos, son los casos donde casi demostramos todo con exactitud, porque la Corte es bastante rígida también. No es que se ganan los casos porque los derechos, no, es porque está demostrado hasta el extremo el grado de vulnerabilidad de las personas. Es decir, no son casos fáciles de ganar. Y en eso la actividad probatoria de los abogados es fundamental. La imaginación, la creatividad para abarcar todas las posibilidades de lo que tenemos que mostrar para que unan y que verifique el nexo de la persona real, la voluntad de asentamiento, los lazos familiares, sociales. Todo Sí, por sentido va ejemplo, desarrollando. una cosa más respecto a los recursos, bueno, tenemos recurso de reconciliación de días o jerárquico en 15, generalmente hay recurso de reconciliación con jerárquico en subsidio, después que lo resuelve la propia Dirección Nacional de Migraciones, después contra ese tenemos el recurso de alzada de 15 días que resuelve el Ministerio del Interior. Si bien, como decía Martín, pocas veces se da vuelta, lo cierto es que en algunos casos los recursos tienen efectos suspensivos, como ustedes saben. En algunos casos, el paso del tiempo nos juega a favor porque la persona migrante por ahí se casó, tuvo hijos, entonces podemos solicitar diferentes dispensas. Hay veces que la persona no tiene mucho criterio de dedicación y en el transcurso de la vida recursiva lo va teniendo. Entre nosotros, a veces te juega a favor o sea, que corra el tiempo, digamos, ¿no? Después, respecto a lo que decía de reunificación familiar y tratar de mostrar los supuestos, con prueba contundente. Eso es un claro ejemplo. Por ejemplo, en la Corte tuvimos 2 fallos muy importantes respecto a reunificación familiar a personas expulsadas por el 29 inciso C, es decir, personas en situación irregular que cometieron un delito mayor a 3 años, la DNB lo expulsó, nosotros recurrimos y básicamente lo que solicitamos es la dispensa por reunificación familiar. Un caso fue la señora Barros Rojas, era una señora que estaba hace muchísimos años en el país, en este año había logrado resocializarse, había logrado trabajar, había formado familia, se había casado, tenía sobrinos, no tenía hijos argentinos menores de edad, pero se había casado, o tenía hijos pero ya eran mayores. La Sala Quinta sacó un fallo muy bueno respecto del test de razonabilidad que había que realizarse respecto a la orden de expulsión y los derechos humanos involucrados. Sin embargo, llega a la Corte y la Corte dice, en los casos del 29 inciso C, la Facultad de Migraciones es discrecional. Lo cierto es que no se logró demostrar la afectación que tendría la expulsión de la persona respecto de los demás miembros de la familia. Dijo que la dispensa por arraigo no estaba en la ley de migraciones, era como más una interpretación. Y entonces revocó el fallo y confirmó su orden de expulsión. Unos años más tarde llegamos nuevamente a la Corte con un caso del 29 inciso C, una persona que había sido condenada por tráfico de estupefacientes, una persona que sí tenía hijos argentinos menores de edad. Ahí logramos demostrar, ¿no?, cómo esta persona había sido víctima de violencia de género, había estado presa cuando estaba detenida,
tenía 2 chiquitos menores de 4 años que estaban en la cárcel de ella, estaba acusando un embarazo. Cuando cumple 4 años, el chico puede, o sea, puede egresar, y le dijeron si quería que regrese con el padre, y ella, la negativa de ella a que regrese junto con su padre por la situación de violencia que vivía toda esta familia, ¿no? Una vez que había recuperado su libertad, le preguntaban cómo había estado, cómo había sido el tiempo que había estado detenida. Ella incluso manifiesta que había estado mucho más tranquila que una vez recuperada su libertad porque había continuado el acoso y el hostigamiento por parte del progenitor de los chicos. Se mostró un grado de dependencia de los chicos hacia la madre. Entonces la Corte en este caso... Sola la mujer en un hogar monoparental, era imposible. La Corte nos dijo que en este caso sí concedía la dispensa porque se había demostrado el grado de abandono que sufrirían los chiquitos en caso de que su madre sea expulsada. Todo esto fue en base a pruebas. Claro, pero lo que dijo la Corte, lograron demostrarlo. Lograron demostrarlo, o sea... Si no lo demostrábamos, la afectación es igual, y ahí está la labor de los abogados, porque es clara decir, usted, en este caso la defensa lo demostró. Era por poco, la actividad probatoria que era enorme, era innegable la situación. Pero incluso A veces es muy difícil. sí, pero los jueces de la sala no lo vieron así, le rechazaron. Algo que llegara a la Corte Suprema para que los casos de la Y evidencia. decía la sala que por haber estado condenada por un delito de contrabando de estupefacientes, la catalogaba como mala madre. ¿Entendés? Una madre que puso en peligro o puso en riesgo a sus hijos. Entonces, miren, incluso, bueno, estereotipo de género, claramente, sesgos de género, pero hay que abarcar toda la vida de la persona y probarlo, ¿no? Y de ahí acompañamos informes, declaraciones testimoniales, etcétera. Pero bueno, no son todos los pasos que uno puede abordar de esta manera. No. Pero bueno, fueron 2 casos, quizás no tan distintos, pero la actividad probatoria desplegada fue mucho mayor. Y bueno, y en ese caso tuvimos un fallo favorable por parte de la Corte. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si podemos responder. ¿Hay algún ¿cómo decir, protocolo para las cuestiones humanitarias? No, para, por ejemplo, radicarse o rechazar una expulsión por cuestiones humanitarias. Por ejemplo, los senegaleses. Se le rechazan, piden el refugio, ser considerados como refugiados, y después se determina que no es, realmente no llegan a ser considerados en esa calidad y le rechazan. Inician el trámite de erradicación por cuestiones humanitarias, se lo rechazan. Digo, ¿hay algún protocolo? No, para los senegaleses hubo un régimen de ayuda. Agarrar los regímenes especiales de regularización migratoria, si no les es muy difícil. No, por razones humanitarias, no. ¿Qué se entendería por cuestiones humanitarias? ¿O cómo lo explica? ¿O qué es lo que dice Migraciones cuando quiere rechazar este ítem? Pasa que migraciones, a ver, es un tema, porque no. Dice mucho. Migraciones tiene, si hay algo que yo le reconozco a Migraciones es la facultad de hacer cosas sin decir nada, para que después uno no lo pueda citar. Es decir, ellos hacen las cosas en el caso en particular y te ponen 2 palabritas y vos después van a decir, pero no es lo mismo. No, lo que nosotros alegamos, intentamos ser bastante cuidadosos con el tema de las razones humanitarias para no desvirtuarnos. Nosotros tenemos muchísimos casos. Entonces, capaz que viene un día un empleado y dice, mira, esta persona tiene problemas de esto y lo otro. Pero espera, depende del Estado argentino, tiene un tratamiento tan rico a la vida, porque si en un momento nosotros empezamos a invocar razones humanitarias constantemente como cosas, desvirtuamos a los casos que realmente queremos que se traten. ¿Y las autoridades centrales intervienen? ¿Cómo? Las autoridades centrales de justicia, no. No, nosotros. En los procesos de los convenios de la Haya, nunca. No. Ellos elevan al Ministerio del Interior, ahora no, depende de seguridad. No, la dirección al Ministerio del Interior sí, que resuelve la dispensa. Ahora hay un problema en Capital, no sé si en todos, se equivocaron y derogaron una disposición que hace que, y en esa disposición derogaron la facultad que habían delegado en el director nacional la posibilidad de dispensa. Entonces tienen que elevar todo al Ministerio del Interior. Las dispensas se tratan, si son casos graves, pero la verdad es que hay que ir a hablar, hay que presentar los 5.000 informes médicos, hay que hacerlos ir a ver. Si los casos que logramos demostrar, y uno sabe que si en migraciones entra en un circuito de trámite normal, no termina más.
Entonces, por eso es necesario a veces el litigio estratégico, sobre todo en lugares como nosotros que tenemos muchísimos casos, tenemos que dedicarnos a decir, bueno, por eso yo le digo así, yo te pido razón humanitaria por todos los casos reales los pierdo. Si necesito que esto se detecte, que los casos donde vamos nosotros por razones humanitarias son estos. Y después intentamos buscar, ¿no? En casos familiares, cosas que son innegociables, ¿sí? También los chicos menores, y donde hay chicos menores nosotros vamos y seguimos hasta el final las causas, no, y vemos que está afectado o no. Bueno, tenemos diferentes estrategias en diferentes puntos, algunas de diferentes delitos, algunas cuestiones, pero bueno, tenemos miles y miles de casos donde vamos viendo qué es lo que podemos hacer y dónde nos concentramos. Hay regímenes de regularización, hablamos de forma global, por ejemplo, casos venezolanos, los casos de las personas ecuatorianas que el año pasado vinieron a actividad. Vamos, nosotros detectamos los colectivos que son los rusos en su momento, las mujeres rusas. Entonces vamos abordando de forma general. Intentando también, porque nosotros generamos muchísimo trabajo. Empezamos a pelar y nosotros también decimos, che, mirá, yo hago un recurso, me acuerdo con los rusos tenemos un problema porque los rusos tenían un tema, nosotros defendemos a aquellas personas que técnicamente ganan menos de 2 salarios mínimos inmóviles o tienen condiciones de vulnerabilidad. Eso es laxo, puede ganar más y defenderlo igual, pero los rusos venían, las chicas rusas que tenían los niños acá en Argentina, vivían entonces en Puerto Madero, todos tenían dinero para afrontar abogados. Pero bueno, muchas veces el dinero para nosotros somos especialistas. Yo me acuerdo que veníamos rechazando y agarré un caso porque se me venció un recurso y tenía una menor de edad. Entonces yo decía, no puedo poner menor de edad, lo agarré. A los 20 minutos venían con 16 rusos. ¿Y cómo hicieron? Y todos están todos conectados por el WhatsApp y dijeron, me agarraron el caso y vinieron todos los rusos. Y yo empecé, ¿no? Entonces es todo un tema porque lo manejamos, a veces tenemos que decirle, mirá, vamos a hablar esto porque tengo 28 casos total o 28 recursos. Entonces ahí tenemos ya un poquito de poder de negociación, pero bueno, es todo un tema. Pero básicamente era un rechazo en frontera, esta situación. No, los rusos, no, los rusos lo que hicieron es que entraron, muchos lo que decían que se desvirtuaron las razones por las cuales vinieron al país. Lo que pasó con los rusos que al tener hijos argentinos, tenían la permanente, por identificación familiar, el esposo, todo, entonces ellos empezaron a desviar, no querían y se trataba porque primero que decían que el documento argentino, como tiene, el pasaporte argentino tiene muchos países. Claro, para poder. Le abría a los rusos la posibilidad, que ellos no tenían posibilidad, entonces le abría la posibilidad de irse para todos lados del mundo. Entonces empezaron a hacer una política. Que también está bien que el argentino desarrolle política migratoria, pero bueno, nuestra tarea es ver de qué forma y Hoy por ahí, por el tema de la guerra, ¿qué pasa con los rusos acá? Hay algunas, yo tengo varias personas Lo rusas. que pasa es que ahí entra más el tema de los Pero hay muchos que son peticionantes de refugio por el tema así, de la guerra. Nosotros, También hay muchos peticionantes de refugio por el tema de que allá, por ejemplo, las personas trans que son perseguidas. Entonces, tengo mucho también asistido de nacionalidad rusa por ese tema, que vienen acá para casarse o para tener hijos. Y generalmente la mayoría son peticionantes de refugio. Bien, bueno, no sé, preguntas. Marina, Martín, muchísimas gracias. gracias a todos por estar. El único que se descentralice